Principios de mayo marcó también el aniversario 15, sí. Wow. Revisen su cédula de identidad. Wow. 15 años desde, no el debut de Deftones, No. el Diamond Eyes. Yo creo que la mejor terapia con lo difícil que es asimilar, ¿no?, la partida de un amigo de la época de secundaria, de la adolescencia, pensando en Chichen, el gran golpe en la carrera de los Deftones. El 2010 trajo consigo a los Deftones remeciéndose de sus dolores internos con un Chino Moreno más enfocado, y en lo que no pocos seguidores de la banda, sin menospreciar lo que hicieron después con Gore o Koi no Yokan, por ejemplo, hay un acuerdo para referirse a Diamond Eyes en un total disco de Deftones en un puesto 3, por lo menos. Sí, Lo mejor que ha hecho la banda en mucho, mucho tiempo, y un disco que en el siglo XXI solo es superado por el White Pony. Es cierto. Para mí cuando salió el disco tenía un poco de miedo, obviamente, porque Chichen era una pieza clave de Deftones. Y me tocó verlos para el show de Lollapalooza. No, increíble. Que tenían el búho atrás, gigante, me acuerdo, de haber escuchado... Y Sergio Vega. Sí, por Sergio Vega de Quicksand. Haber escuchado esos temas, Diamond Eyes en vivo. Rocket Skate, Sex Tape, Using the Butcher, onda... temazos de Deftones que hoy en día son así como himnos. Y lo que me gustó mucho también fue la producción, sobre todo después del Saturday, que había sido como bien caótica en cuanto a productores, como que habían habido cambios, como que toda esa época fue media borrosa para Deftones. Chino Moreno en coca y ketamina. Claro, ¿cachai? Como volver con un disco tan enfocado y tan Deftones, sin un integrante pilar de la banda, yo creo que es un mérito así muy, muy destacable para los Deftones. Ya, poniendo las cosas en contexto, los Deftones estaban bastante quemados en la interna, sobre todo Chino Moreno, que la historia cuenta, la leyenda, que donde estuvo más al límite fue justamente en el periodo entre el debut homónimo, que fue un disco que le fue súper bien, venían obviamente con todo el envión, el disco homónimo de los Deftones del 2003, que a mí me gusta mucho. Sí. Venían con todo el envión del White Pony, con el apogeo del nu metal, entrando el emo, el post-hardcore. Lo divertido es que Deftones siempre ha logrado sobreponerse a todas las modas y el respeto de distintos subgéneros, porque recuerdo el 2003, la gira de Deftones grandes, el Sanitarium Tour con Limp Bizkit, con Mudvayne, si mal no recuerdo, encabezada por Metallica, en la época del Senenger, cuando Metallica quiso encajar con ese disco errático. Con el nu metal. Con el nu metal dentro de su realidad, por supuesto. Con el metal moderno en esa época. No se fueron al chancho como Machine Head en el Burning Red con Rob Flynn, con el pelo así... Full la vida. Con los cachitos. Con spikes, ¿sí? Claro, con los cachitos y todo el rollo. Pero Deftones, con esa crisis, igual logró lanzar canciones notables como Minerva, por ejemplo, en el disco homónimo, pero el Soul de Nate Reese se ve un Chino Moreno muy descompensado, con un Stephen Carpenter casi echándole la foca. ¿Qué te pasa, weón? Onda, somos amigos desde los 8 o 9 años, con Ape sobre todo, quizás el más cercano, y un tema de convivencia súper potente, y finalmente, bueno, como la vida, que te da estas bofetadas de realidad, lo de Chichen encuadra el norte de la banda. Sí, po. Y lo conduce al sonido más convincente desde el White Pony. Sí, po. Bueno, en la época que estaba todavía, la última época de Chichen, estaban trabajando en un supuesto disco Eros, que supuestamente fue descartado. Hay algunas cosas en YouTube por ahí dando vuelta de esas sesiones, pero un disco que fue descartado, y también notable eso, como borremos esto y veamos una nueva era, ¿cachai? Y no por borrar el legado, sino porque la época en la que estaba haciendo Eros es una época, como tú decís, muy mala para la banda, ¿cachai? Y quizás con todo lo que pasó con Chichen, no era algo como agradable de hacer, no se sintió natural. Hay una carga muy negativa. Sí, pues, había una carga muy negativa. Y yo he escuchado algunas cosas de ese disco y en verdad no siento que no quedó nada muy... Fue una muy buena jugada. Y me pasa eso con Deftones, que son pocas las bandas que tienen una carrera en la que ellos como que no envejece su música, como que siento que a Korn, por ejemplo, le pasó bien. Siento que a Korn le pasó un poco lo contrario cuando empezaron a experimentar como Post Untouchables. Claro, ¿cachai? Como que se empezaron a hacer como weas como dubstep con después Skrillex. venía el Take a Look in the Mirror. Hicieron después este disco con Terry Bozzio en la batería, en Untitled. Claro. ¿Cachai? Como que harta experimentación que también alejó a sus fans, y siento que Deftones ha ido evolucionando. Fidelizando. Claro, fidelizando. Muy buena palabra. Ahora,
Perdón. Sí, y creo También que... interrumpimos acá por si acá, cabrón. Para que vean. Nada, siento que es muy bacán la discografía de ellos, muy... ya, yéndonos al tono, yéndonos a la profunda, también hay un cambio en las tonalidades de las guitarras. O sea, Stephen Carpenter hay un momento que Stephen Carpenter siempre ha sido un tipo que marcó un sonido, un tipo muy marcado por el groove de los 90, Sí. entre Slayer, el Sepultura, el Chaos AD, por ejemplo, el Slayer más groovy, por supuesto. Helmet, obviamente. Helmet, sin lugar a dudas, el core de Sinatra ahí tatuado de los Deftones en una buena época. Pero el mismo Stephen Carpenter, entre el Deftones y el Saturday Night Reese, llegando obviamente a esta evolución ya más marcada, se muestra apasionado por el sonido de Meshuggah. Él descubre Meshuggah a principios de los 2000. Yo me imagino, que como buena cultura gringa, el hecho de que Meshuggah haya debutado en el Ozzfest del 2002, el 2002 tenían el Nothing. De haber sido ahí una punta de lanza. O sea, es que para los gringos Meshuggah, en la época del nu metal, yo estuve en el Ozzfest del 2002, weón, en Redneckland, así, weón, en Columbus, Ohio, donde puta, todos fachos, weón, así, todo, weón, dame mi fucking read, weón, toda la weá, ¿qué haces en mi país? Onda, no, weón, 6 meses, 9 meses después del 11 de septiembre, andaba con un partner que se dejaba la barba, medio semi-afgano en el look, weón. No quería dejar de estar, weón. Puta, no, wearon todo el rato. Y fuimos a Ohio y, weón, en el pic del nu metal. En el pic absoluto, cacha, Headliner, System of a Down, estaban todas estas bandas de mierda, Adema, la weá. La banda del hermano del One Bueno, vimos Drawing Pool, vimos las últimas presentaciones de Drawing Pool. Tocó Black Label Society diciendo Zakk Wylde, fuck Limp Bizkit, and fuck this pussy shit. Bien tough, bien viril, ahí Zakk Wylde meando. Pero el segundo escenario, compadre, era Down, increíble, Down. Meshuggah y Hybrid destruyendo todo ahí con el hambre, recién el Perseverance recién lanzado, y fue increíble ver cómo Meshuggah dejó al resto de las bandas del segundo escenario como quierme. O sea, tocaron los funados de los Prophets, que a mí me fascinaban en esa época. Lo veían después, fue un cagazo mayor, está en cana, sufriendo todos los tormentos que merece. Pero bueno, Meshuggah para los gringos fue otra cosa. Sí, pues. Incluso antes de esta cuestión del metalcore por la rítmica. Yo creo que esa experiencia debe haber sido súper marcante para Stephen Carpenter. Acuérdate que después Meshuggah tocó con Tool. Sí, entonces ahí fue creciendo en estatus. Yo creo que lo primero que se notó en Deftones fue la afinación. La afinación de la guitarra siempre fue, y ha ido yendo más bajo. Pasó a guitarra de 6, a guitarra de 7, después a guitarra de 8 cuerdas, y ahí bajando. Y yo creo que fue importante Meshuggah en eso, porque Meshuggah se destaca por eso. Es una banda que se le acredita como haber creado un estilo que ellos no se abanderan mucho, que es el gent. No están muy pegados. No están, es como, bueno, Chino Moreno con el nu metal también. También. Entonces encuentro que tienen algo en común en ese aspecto, como que son bandas que han sabido mantener su sonido, ir evolucionando dentro de lo que ya saben hacer, pero sin perder la esencia, ¿cachai? Entonces... me gusta que, claro, que son bandas que se ha creado un estilo de música a raíz de ellos, ¿cachai? Que es lo que vemos también hoy en día con Deftones, bandas como Loathe, que hablamos antes, donde la Bring Me Horizon, o sea, la inspiración y la escuela. Pero el Deftones contemporáneo, no de la Run the Furthest. No, yo diría que de Diamond Eyes en adelante. Mira. Sí. Sobre todo con No Yokan. Oye, eso tiene que ser viejo, porque si nosotros escuchábamos como las bandas de la segunda generación nu metal pegadas con el Adrenaline, el video de Board o luego Be Quiet and Drive, ya estamos hablando de otra generación de artistas que están marcados por la etapa de Diamond Eyes en adelante. Sí, pues es que como que Deftones tuvo también una época en que bandas le copiaban, pero a la época de Around the Four, como Drive. Full bandas que hacían el riff. La segunda época. De Drive. Y yo creo que esta segunda es gente que creció más con Diamond Eyes y con No Yokan. Siento que de ahí viene mucho de lo actual del sonido de Deftones en otras bandas. Así que por eso creo que es un disco muy importante el Diamond Eyes y que escucho hasta el día de hoy, me encanta. ¿Canción favorita? Sex Tape. Bien. Encuentro que es la balada, pero siempre me trae buenos recuerdos. Encuentro que es redondita. Sí, yo partí con Rocket Skate, loco. Increíble. Pero ahora que estamos más viejos y emo, Beauty School. Increíble. Temazo, weón. Y en vivo la zorra. Prince. Lo más triste de todo es que, bueno, hay fuertes rumores de que hablan de
No, nos vamos a editar. No te nos van a voy a retar. editar. Ya. No sabemos. Hablan de Deftones en un... En un lugar. Hay rumores avanzados, dada la super convocatoria, ¿Estáis System of seguro, a Pancho? Down, No puede decir. las 50.000 entradas de Linkin Park. Uf. Y no olvidemos que lo último de Deftones fue este regalo de Satán, la vida, como quieran verlo. Tres Coliseos, la cago esa wea. Con Quicksand. Huevón, ¿Ah? qué historia más increíble. Permiso. Weón. Casi me muero, weón. Increíble, weón. 3 noches con Deftones y la última, compadre, tocaron Teething. Verdad. Concha weón. de su madre. Esa del soundtrack de. No, de Crow, pero no, weón. Puta. Ahí les voy a mostrar la foto del demo. Sí, uno bueno. de los primeros demos de Deftones Lo traía como tenía bonus. Seven Words Sí. y Teething. Bueno, Sí. el tema es que Heavy, que lo más probable, todo indica, Siempre todo indica. nuestro super WhatsApp nos señala, llegó una señal, dale más color. Deftones muy probablemente vuelve a este cono suramericano en formato festival. En formato festival. Ahí XTN le va a poner una Tiene ya bomba. está nervioso. Pucha madre. Dice, no, por favor, que no sea en este festival de esta temporada, que no me gusta, me siento más Ya, cómodo en el no, otro. no, Pero bueno, esa es. puede ser. Por ahora, 15 años de Diamond Eyes, que de hecho cuando salió Diamond Eyes, nosotros ya nos sentimos viejos porque Diamond Eyes se lanzó 15 años después de la Adrenaline. O sea, No. y ahora 15 años de Diamond Eyes, o sea, 30 años de Deftones. Wow, estamos para estudiar ingeniería civil informática con el cálculo. No, este cálculo me hizo mal. Diamond Eyes, Deftones, los amamos, un motivo más para hablar de su obra en La Mala Religión.